No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Don Elis Pérez. Bienvenido. Gracias. Buenos días. Que no se diga más. Que no se diga más. Así mismo. Había que llegar hasta aquí. Don Elis, bueno, imagínese, todo Una lo que podemos universidad. hablar con usted, Ay, sí. pero vamos a enmarcarlo en este caso en los 73 años de la televisión. Exactamente, eso iba a decir. Yo estoy aquí en representación de Iván Ruiz, que fue el programado para venir a la entrevista, pero que debido a su viaje a Boston, precisamente, para arreglar las cosas tuyas allá, él está en Boston hoy. De hecho, estará en vivo en el show del mediodía, desde Boston al mediodía. Entonces, yo vine en sustitución de su persona, pedido por él, y aquí estamos de hecho celebrando el aniversario 73, ya que Radio Televisión Dominicana, la voz dominicana de entonces, salió al aire el 1 de agosto de 1952. Y yo recuerdo exactamente la ocasión. Yo estaba más chiquito entonces, pero ya estaba. Ya estaba. Sí, ya estaba. Y recuerdo que siempre lo menciono, que la reina Isabel II acababa de tomar posesión, todavía no coronada, fue coronada al año siguiente, que fue transmitido eso por la voz dominicana de entonces, en 1953, pero ella asumió en el 52, y yo recuerdo de conocer la noticia de que ella asumía, porque Jorge VI, su padre, acababa de morir, y automáticamente ella asumía la corona. Y recuerdo exactamente esa ocasión. Y esa transmisión en blanco y negro, por supuesto. Déjame aclararte. Qué bueno que lo haga ahora. El transmisor de la voz dominicana de origen fue comprado a la RCA Víctor, que era dueña en la época de la NBC, de la National Broadcasting Company. Y el transmisor era a color, no era blanco y negro. Pero como no había receptores a color, pues todo el mundo la veía en blanco y negro. De alguien haber tenido un receptor a color en esa época, lo hubiera podido disfrutar a color. Imagínese. Eso es un dato que lo digo por primera vez, de manera que no se diga más. De esa época, don Elis, desde ese momento empieza a ser un evento en los diferentes sectores, pues el acceso a la televisión. ¿Qué usted recuerda o qué puede compartirnos de cómo era la programación de la televisión, de la voz dominicana de aquel entonces, celebrando hoy 73 años Radio Televisión Dominicana? ¿Pero qué usted recuerda de cómo era esa programación antes? Bueno, lo que sucede siempre, el contenido siempre va a estar relacionado con las circunstancias del momento. En la medida que la sociedad humana avanza, se van desarrollando diferentes tipos de infraestructuras con las que los hacedores, los creativos, pueden contar para llevar a cabo su trabajo. Pero eso queda limitado a esa época. En la medida que se sigue el desarrollo, van surgiendo nuevas capacidades, nuevos elementos que se ponen en uso, y ese es el proceso evolutivo natural de la sociedad humana. Entonces, en esa época yo me acuerdo que un programa que era de lo más popular de entonces era relacionado con el campo dominicano. Macario y Felipa eran los dos personajes. Y ese programa era un toque de queda todos los días por la tarde en el Canal 4. Macario y Felipa. Don Elis, usted tiene la vida entera dedicada a los medios de comunicación desde distintos roles. ¿Cómo surgió esa pasión en usted de dedicarse a los medios en un momento en que ni la teníamos aquí en el país? Yo nunca decidí dedicarme a la comunicación. De hecho, esta vocecita mía, en esa época, en los años 50, yo me inicié en el 53, donde las voces radiales y de televisión eran gruesas. Claro. Tú tenías que tener un vozarrón para ser locutor.
De hecho, cuando yo sugiero en la HIZ que se podía hacer un programa como el Hit Parade de Estados Unidos, con las 7 canciones más populares de la semana, porque yo escuchaba a través de La Voz de América los sábados por la tarde ese programa, porque estaba aprendiendo inglés y yo me ponía a escribir las canciones. En la medida que las escuchaba, seguía avanzando en la escritura de las letras. Entonces yo decidí ir a la HIZ porque ellos tenían un programa de música americana diario. Y dije, bueno, pues si yo voy, me hago amigo del locutor, las canciones que yo tengo más avanzadas, yo le pido que me las pongan para yo poderlas completar. Y así lo hice y me hice amigo de Alfonso Martínez, que era el locutor de la época. Y yo en una le digo eso, mira, yo veo que aquí están todos los discos que yo escucho en el Hit Parade los sábados por La Voz de América. Es decir, que aquí se podría hacer una versión dominicana de ese programa. A él le pareció interesante y se lo dijo al director de la emisora, que era Homero León Díaz. Y Homero dije, es interesante lo que el muchachito se propone. Déjame decírselo al dueño, don Frank Hatton, el dueño de la emisora. Y don Frank, que era de origen americano, bueno, pues... compró la idea. Sí, no, que lo haga. Entonces viene Homero, el director, y me dice, hablé con el dueño y me dije que sí, que lo haga. Digo, que lo haga. Yo no he dicho que yo voy a hacer nada. Yo he dicho que aquí podría hacerse. A todo esto usted tenía 17 años. 17 años. Imagínate. Que lo haga. Mira, calcula bien. Que no se diga más. Así como usted lo ve ahí. Pues entonces... Fue un prodigio también. Me dice, yo le digo, no, pues yo no me sugiero para hacerlo yo, no tengo condiciones. Entonces él me dijo, bueno, lo que pasa es que aquí ninguno de nuestros locutores habla inglés. Y eso hay que hablar inglés para conocer las canciones. Dice, aquí tú le das un disco de 2 caras y los locutores no saben cuál de los 2 lados que debe poner, porque no están en eso. Claro. Entonces, bueno, yo dije, entonces Alfonso Martínez, el locutor del espacio, me dijo, dile que sí, que yo te voy a entrenar. Qué bien. Y yo dije, bueno, pues, ok. Entonces, cuando le dijeron al dueño, el muchachito dijo que sí, que lo va a hacer. El muchachito. Entonces él dijo, bueno, pues entonces vamos a escucharlo, vamos a hacer una prueba en el aire, a ver cómo suena. Ah, caray. Se fueron al estudio, que estaba contiguo al otro lado, y había una ventanilla de doble cara para el sonido, no se pasara. Y entonces me escucharon allá. Yo, como a miedo que vergüenza, hice todo lo que me dijo Alfonso Martínez, el locutor. Tú le das aquí, tú abres el micrófono, le das esta cosita para que el disco arranque. Después le das al control de sonido para elevar el volumen. Bueno, yo hice todo. Y viene Alfonso de allá para acá. Ay, dejó el grupo allá y vino. Me dice, mira, vete corriendo. Ay, Dios mío. Vete corriendo porque el dueño acaba de decir, sáquenme a ese muchachito de ahí, que con esa vocecita me va a dañar la emisora. Ay, Dios, ay, Dios. Entonces me dijo, pero él es bocón, pero él tiene buen corazón. Lo que tú no puedes dejar es que él venga y te lo diga. Aquí, claro. Y yo hice así, ¡guap! Entonces me dijo, pero ven mañana que yo te voy a seguir preparando. La diferencia, ¿cuál fue? Que yo volví mañana. Yo lo pensé mucho, digo, pero ¿y si yo voy y me topo con don Franga, el dueño, que esté entrando al mismo tiempo, o que vaya a salir y nos topemos, aquí, me va a sacar por las orejas? Pero nada, volví. Alfonso 2 días más, jueves y viernes, continuó preparando y ese domingo yo salí al aire. El programa fue un éxito desde el primer día y se olvidó lo de la vocecita aquella, porque fue un gran impacto. Ahí nació Ellis Pérez. Don Ellis. Yo sí decidí hacerlo en inglés completo. Y me decía, your friend announcer, Ellis Pérez. Don Ellis. Volvamos al canal, que de eso fue que venimos. Pero usted no se nos puede escapar con este tipo de historias, que al final son parte de la comunicación y de la grandeza
de lo que hoy representan los 73 años de la televisión dominicana y del canal de todos los dominicanos. ¿Qué tan importante en la historia de la República Dominicana ha sido poder tener un espacio como Ser TV, como Radio Televisión Dominicana? ¿Qué tan importante ha sido para la historia dominicana tener ese espacio ahí como el canal estatal? Bueno, el canal ha tenido 3 etapas a las que uno se puede referir de manera específica. La primera, que fueron los primeros 9 años, nace en 1952. Bajo la dictadura. En el 61, 9 años más tarde, cae la dictadura y como el dueño era hermano del dictador, entonces el canal pasa al Estado Dominicano. Ahí terminó esa etapa de 9 años. Fue una etapa extraordinariamente exitosa porque el hermano del dictador prácticamente no tenía escasez de recursos. Claro. Y esa semana aniversaria de La Voz Dominicana de entonces repercutía en todo el mundo de habla hispana, porque en esa semana se traían al país, a esa ocasión, los artistas que fueran, de donde fueran, de habla hispana, que estuvieran sonando más que los demás. Siempre se traía, no importaba el costo. Entonces llegó a un punto en que nos cuentan que artistas de principalía de la época le pedían a sus agentes que trataran de conseguir que La Voz Dominicana los contratara para ellos poderlo mostrar en su currículum. Imagínese. A eso se llegó. Entonces fue una época de oro. Y por suerte, el dueño de la emisora, Petán Trujillo, pensó en todo lo que era la infraestructura de un centro de arte y comunicación. Y ahí, bueno, pues no era un simple centro de comunicaciones, radio, televisora, sino que se convirtió en una escuela, en la escuela de principalía que tuvo el país para desarrollar a los locutores, a los músicos, a los bailarines, a los declamadores, todo tipo de manifestación relacionada con el arte. No necesariamente para seguir formando a ciudadanos que estuvieran acorde a la tiranía, sino que era un espacio de arte abierto. Exacto, sí, y no, lógicamente era una dictadura, no se admitía manifestaciones de opositoras, porque el que lo hacía, bueno, pagaba el precio de eso, y sabemos lo que eso llega a ser, y los venezolanos, como tú, saben hoy en día muy bien de eso también. Entonces, bueno, pues terminó esa etapa y comenzaron a dirigir la emisora una cantidad de directores generales que normalmente estaban ligados al gobierno de turno, pero que en su mayoría eran comunicadores, no necesariamente productores ni de radio ni de televisión. Iban a ser pininos ahí, pero estaban ligados a la comunicación. Entonces hubo una gran cantidad de espacios dirigidos por ese tipo de personas que hacían lo mejor que podían hacer, daban lo mejor de sí, pero no tenían la infraestructura, la capacidad, el conocimiento para hacer buenas producciones. Hasta que llegó Georgie Rodríguez, que fue nombrado por Balaguer, se mantuvo durante 7 años y 6 meses dirigiendo el canal. Gran periodista, don Georgie. Sí, gran periodista. Y él elevó el canal del punto donde estaba en ese momento, porque se dedicó a hacerlo, tenía otros conceptos y se aplicó. Entonces se recuerda esa etapa que coincidió a su favor con que Japón donó a República Dominicana una cantidad de equipos para la radiotelevisora y bueno, todo era nuevo y muy, muy moderno. Y eso coincidió con su administración, con su dirección del canal. Entonces, bueno, una vez terminó su trabajo, volvieron a nombrar esos comunicadores ligados al ámbito político, hasta que ahora llegó Iván Ruiz. Iván Ruiz ya trae consigo el actor,
el presentador, el conductor, Pero son- el productor, el creativo, y todo eso junto con su capacidad de involucramiento en el trabajo que él demuestra, ha producido el resultado que ha sido muy feliz para la radio y televisión Y dominicana. usted sabe, don Ellis, yo de verdad debo, y esto es mi opinión muy personal, yo debo reconocerle a Iván que ha construido una programación que me ha sorprendido favorablemente Sí, por varias razones. Primero, por los niveles de calidad de producción. O sea, hay espacios que sean o no del agrado de una persona en particular, son espacios producidos, que no es normal en estos tiempos en los que la producción tan costosa, hay muchos canales privados que apuestan más por el enlatado que por la producción propia. así es. Pero más allá de eso es que la referencia que tenemos en la mayoría de los países que cuentan con una señal estatal suelen ser o medios dedicados 100% a información o 100% alineados Al gobierno de al turno. gobierno de turno. Y en este caso, más bien uno ve el noticiero de RTV, de Radio Televisión Dominicana, y hay veces que uno hasta diría, bueno, pero se pasaron ahí. O sea, porque tú dices, pero ve acá, pero este no es el canal del Algunas gobierno. veces yo mismo llego a pensar así. Yo soy presidente del consejo nombrado por Leonel Fernández en el 2009. Se supone que cuando él terminó su gobierno y vino Danilo Medina, yo debí ser sustituido de manera natural. Pero el presidente Medina me pidió que me quedara y me quedé. Y fueron 2 periodos consecutivos. Y cuando llega ahora Luis Abinader, yo soy amigo personal del presidente Abinader cuando él, junto a su padre, se embarcó en un hotel en la provincia de Puerto Plata, el Sol de Plata, a cuya inauguración yo fui invitado en aquella ocasión. Estaba fresquecito de haber sido secretario de Estado de Turismo. Entonces, cuando yo le digo al nuevo director, mira, te estoy poniendo en función el 15, porque cuando llegue el 16 con un nuevo gobierno, un nuevo partido, todo comienza a variar y las cosas son más difíciles. Entonces, por eso yo no sé quién va a estar aquí para tomarte el juramento mañana, pero yo lo quise hacer hoy, un día antes. Entonces, cuando yo dije así, me dijo, perdone, don Eli, que yo no me había acordado que el presidente le mandó a decir que él espera que usted se mantenga como presidente del consejo y que él luego más tarde hablará con usted. Digo, caray. Y así, bueno, lo hizo, emitió el decreto, que no tenía que hacerlo, pues ya yo estaba en funciones, pero él refrescó con un decreto nuevo mi nombramiento. Es un reconocimiento. Fue un reconocimiento. Es un reconocimiento de alguna forma, sí. y mucha gente no se percata, pero ese tipo de acciones, como usted dice, que confirmen no el era cargo. necesario emitir el decreto, es una especie de reconocimiento también a usted. Así es, yo lo veo así. Entonces, bueno, el canal, desde que el mismo presidente Leonel Fernández me mandó el mensaje con Rafael Núñez, que era director de comunicaciones entonces del gobierno, Rafael me dijo, mira, el presidente te mandó a decir que si tú aceptarías presidir el Consejo de Radio y Televisión Dominicana. Y yo, bueno, sería un honor para mí, cómo no. Y bueno, pues me nombró. El presidente Fernández, cuando habló conmigo, previo a yo asumir, me dijo que él no tenía ningún interés en la politización del canal, que lo manejara en todo lo posible con plena discreción y aplicación democrática en su manejo. Yo se lo dije eso al director general de entonces y comenzó a manejarse así. Eso ha tenido su máxima expresión ahora con Iván Ruiz y el presidente Luis Abinader, que el presidente le dijo a Iván, bueno, mira,
A mí no me interesa para nada que se politice, Claro. de manera que manténlo abierto a todas las manifestaciones. Iván lo ha hecho exactamente así. En la campaña reciente, en la última, a los partidos de oposición se les dio Claro. plena participación. Fue donde se transmitieron los debates, de hecho, también. O sea, que también fue un tema importante. Don Ellis, algo que caracterizó por muchísimo tiempo a Radio Televisión Dominicana, y me parece, sáqueme de este error, que en el momento también que usted inicia en el consejo, de hecho antes, es la programación enfocada en la programación infantil. O sea, en Radio Televisión Dominicana nace, me parece que María Moñito. Sí. Exacto. Y otros programas, incluso enlatados. Yo recuerdo, yo no sé, Máximo, si tú te acordarás, Barney, porque en Santiago yo no sé si lo daban. Ay, por favor. Castillo Ratimbún, por ejemplo, que era también un programa infantil educativo en aquella época. Y está en esa línea nuevamente el canal. Bueno, a Iván se le ocurrió hacer el TikTok y ahora en México, que él estuvo hace 2 o 3 semanas en México, le dijeron que lo felicitaban porque según ellos conocían o entendían, los programas infantiles que existen en las emisoras del continente latinoamericano son semanales. Dice, primera vez que vemos que hay un programa diario infantil. Wow. Lo felicitamos por eso, porque eso es algo necesario. Claro. Y él fue que quiso hacerlo, el TikTok. El TikTok. Sí. Ujú. Entonces, bueno, creo que los mexicanos le plantearon algo de ver si hacían algo conjunto para ellos hacerlo también, ese formato. Es decir, que esa es una de sus creaciones. Igualmente, él ha traído los programas nuevos como Luna Llena por la noche, que es muy entretenido. La Mirada con Lisette Selman y Gómez Casanova. Hey, buenísimo. El Mangú de la mañana. El Mangú de la mañana. Y todo eso ha creado un ambiente totalmente nuevo. Entonces ya nosotros no somos lo que estamos supuestos a hacer, un centro de educación y cultura y referentes de la historia, sino que también somos de entretenimiento. Él ha logrado ese equilibrio que no siempre es fácil lograr. Claro. Él lo ha logrado. Algo que hay que destacar, don Ellis, y usted ayúdeme a conocer los detalles. Iván creó una escuela. El Instituto de Formación de Comunicaciones, sí. Que él, de hecho, en una visita que le hice en su momento, hace como 1 año, calculo yo que estuve allá en las instalaciones del canal, y él fue que se apagó, él me comentaba que había tomado, entre algunas referencias que había tenido para la creación del instituto, la experiencia de RCTV en Venezuela, que tenía una escuela también, de donde salieron muchísimas figuras, y la había tomado él como referencia para la creación del instituto. Es algo extraordinario porque la gente se está formando en el propio ambiente. Así es. Si usted nos puede dar un poco de detalles de... Bueno, eso es en el caso del Canal 4, es como volver a las raíces, porque esa fue misión de principalía del Canal 4 cuando nació, convertirse en la gran escuela de formación de todas estas manifestaciones artísticas relacionadas con centros de comunicaciones. Entonces, hemos vuelto al origen y la idea fue de Iván de llevar a cabo este instituto, de manera que los que ya trabajan sin formación previa pudieran actualizarse. Y es una oferta que significa una oportunidad que no existía para jóvenes que quieren incursionar o que ya han incursionado por su cuenta sin la preparación técnica debida. Y ha venido gente del interior del país a hacer esos cursos allá al canal. De manera que ha sido un ingrediente sumamente valioso. Y usted, don Ellis, ¿cómo se siente usted con
la nueva etapa, no solamente del canal propiamente, del cual ha hablado de los avances, pero de la televisión dominicana. Para muchos ha habido una involución por el tipo de contenido que se está dirigiendo desde algunos canales, desde algunos litorales. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que es parte de un proceso evolutivo que manifiesta la condición humana a través del tiempo y de la historia. Entonces, en un momento dado, tú haces uso de los instrumentos que tienes a mano, los que existen, y en la medida que el tiempo pasa va surgiendo el desarrollo tecnológico y científico que te procura, que te pone en la mano nuevas capacidades, nuevas facilidades, y el tiempo va corriendo y tú te vas actualizando. Es decir, que el hecho de que la televisión de hoy en día sea diferente a la de hace 20, 40 o 60 años es lo natural. En la época en que yo comencé en la televisión, en 1967, bueno, había muchas limitaciones. Por ejemplo, yo recuerdo que Víctor Cabral y yo hacíamos un programa llamado Encuentro en el Canal 7, los domingos por la noche, que era lo más parecido al famoso Tonight Show de Estados Unidos, de Johnny Carson. Y nosotros le hicimos una entrevista a Héctor García Godoy, que fue presidente provisional al final de la Revolución del 65. Víctor Cabral, que era mi colega en el programa, había compartido funciones diplomáticas con don Héctor García Godoy en Londres, donde García Godoy había sido embajador y Víctor cónsul general. Entonces, bueno, cuando él terminó su mandato, Víctor dijo, vamos a hacerle, yo consigo que don Héctor venga para hacerle una entrevista. La primera sería después que él entrega el poder. Y así lo hicimos, 1 hora. Entonces, bueno, don Héctor sorpresivamente murió un par de meses más tarde. Le surgió una complicación y de pronto se fue. Nosotros dijimos, bueno, tenemos el programa grabado de esa entrevista ahí. Lo normal es que se lo entreguemos a la viuda para que ella lo mantenga. Claro. como algo histórico, ¿verdad? Dentro de la familia. Y se lo fuimos a llevar. Bueno, pero ¿qué pasó? En esa época no existían los grabadores y reproductores personales de programas de televisión. Claro. Entonces la grabación se hizo en el canal, en Raintel, Canal 7, en 2 pulgadas, que era lo que existía. Era una máquina que era del tamaño de una nevera o de un freezer hoy en día. Y eso no se podía movilizar, solo se podía usar en el canal. Nosotros le hemos llevado este armatrote a la viuda y la advertimos, usted no lo va a poder ver en su casa porque no existe la facilidad. Pero en el futuro, si surgiera alguna facilidad, alguna ocasión que se deba rememorar la vida de don Héctor, a lo mejor usted podría hablar con el canal y hacer una ocasión en el canal para mostrarle eso a los invitados a la ocasión. Y ella la recibió en esa ocasión. Es decir, que esa es una muestra de que las cosas eran diferentes. Sí. Habían las limitaciones naturales. Don Eli, espero no ponerlo en problemas con esta pregunta. No, yo Pero no. a mí me gustaría que usted nos diera su opinión con lo que está pasando hoy día con la comunicación, en términos generales. Ni siquiera en la televisión. O sea, cuando vemos fenómenos en radio, en redes sociales particularmente, donde lo que prima son los escándalos, los conflictos, el uso de palabras oeces y el lenguaje altisonante, las vulgaridades. ¿Qué piensa usted, qué siente sobre ese fenómeno que definitivamente es una realidad hoy día? Bueno, vuelvo al origen. Son los tiempos que siguen evolucionando.
Yo no estoy nada de acuerdo con esas palabras soeces que se utilizan en la radio. Me acuerdo que mi viejo amigo y colega de la crónica deportiva, Álvaro Arbelo, fue que inició esa práctica. Sí. Siempre lo critiqué por eso, sin desmedro de mi aprecio personal, porque éramos buenos amigos. Y habíamos sido colegas cuando yo transmitía la pelota local aquí a través de mi emisora, y él era cronista deportivo. He sido crítico de eso, pero en el fondo yo recuerdo que César Medina, en la segunda versión de Hoy Mismo, el programa de la mañana, yo participé cuando el programa se inició con Milady Cabral. Luego, por una razón específica, yo decidí abandonar la televisión. Y tuve 10 años fuera de la televisión cuando César Medina me llama y me dice que quiere que yo vaya como su invitado al día siguiente. Yo voy. Y él me dice, pero quiero que vengas desde el principio del programa. Yo, ok, iré tempranito. Y cuando íbamos como por la mitad, me dice, Eli, yo te invité como para que vinieras como invitado, pero mi interés es que tú seas mi compañero profesional del programa. Digo, César, pero yo tengo 10 años fuera de la televisión, yo tengo que estar un poco oxidado, por lo menos. Y él me dijo, bueno, por lo que yo acabo de ver del tiempo que hemos estado en el aire, tú no estás oxidado nada, te ratifico la oferta. Y yo, bueno, pues acepté y volví a la televisión después de tener 10 años fuera. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo acepto, aunque no comparta, yo acepto el devenir, la realidad de que el mundo se va ampliando, de que cada vez somos una mayor cantidad de gentes en el planeta y por ende en todos los países, y que la sociedad humana sigue en expansión, y en ese movimiento expansivo van a producirse las manifestaciones inherentes a esa diversidad extraordinaria que tiene la condición humana. Entonces yo acepto el planteamiento. Se pierden valores, pero hay otros valores que se ganan. Hay más facilidad de oportunidad para los jóvenes incursionar, porque hay más medios, hay más oportunidades. Entonces yo me transo de una cosa por la otra. No ejercería, de hecho yo decidí salirme de los medios. Durante un tiempo he tenido ofertas de reintegrarme y las he rechazado. Y dije, no, ya mi etapa pasó, ya yo no estaría cómodo, ya yo no quepo en el nuevo decir de los medios de comunicación. Y no se diga más, entra si usted Claro. quiere participar con nosotros. Tú me preguntaste algo del béisbol, Sí, las transmisiones. sí, don Eli, nosotros no podemos, ya casi tenemos que pedirlo, pero no podemos dejar de preguntarle qué recuerdos tiene de aquella primera transmisión del béisbol de Grandes Ligas aquí en la República Dominicana, que fue una ocurrencia suya. Bueno, fíjate, se dieron varios factores. Cuando yo consigo mi licencia para una nueva emisora, yo pongo mi renuncia en Miami, en la compañía para la cual yo era director de crucero. Me ofrecieron varias cosas, pero ¿por qué te vas? ¿Necesitas más dinero? ¿Qué tú quieres? ¿Qué te hace falta? Y dije no, y le mostré el telegrama que me habían enviado, donde me decían, era así, un telegrama que decía que me habían asignado la frecuencia 650 kilociclos, que era lo que se otorgaba entonces, y 98.1 en FM, que no se utilizaba entonces como emisora separada. La FM se usaba en esa época para la conexión entre el punto de transmisión y el punto de Frecuencia modulada. sí, donde estaba la planta de transmisión. Entonces, bueno, yo decidí renunciar y venir a poner la emisora. Y yo había estado ligado a las transmisiones de béisbol de República Dominicana. Entonces, pero cuando yo comencé a hacer el hit parade en el 53, que lo hacía en inglés, cuando viene la temporada siguiente de béisbol, que era todavía en el verano, fue el último año
que se hizo en el verano, en el 54. En la HZ me dijeron, bueno, ni Billy Berroa ni Félix Acosta Núñez hablan inglés y ahora están trayendo unos refuerzos norteamericanos para la pelota. Es decir, que necesitamos a alguien que traduzca y poder entrevistar a los refuerzos norteamericanos. Claro. Entonces yo me integré al equipo de transmisión del béisbol y yo era que hacía las preguntas y daba las respuestas traduciendo a los peloteros norteamericanos. Sí, okay. Entonces ya yo tenía esa ligazón, ahí conocí a Felipe Alou, a Omar Marichal y los peloteros de la época. Cuando yo recibo la licencia para la nueva emisora, yo digo, bueno, pero tenemos un grupito ahora que está dando indicaciones, señales de que se están convirtiendo en estrellas. Era el caso de Juan Marichal con los Gigantes, el caso de Felipe Alou con los Gigantes en esa época también. Julián Javier con los Cardenales de San Luis, el Mulo Jiménez con Kansas City, y así. Entonces yo dije, bueno, ese grupo merece seguirlo. Si yo pudiera transmitir un juego cada día con las garantías de que uno de esos peloteros va a participar, yo me imagino que la gente va a apreciar eso. Claro. Entonces, como dueño de la emisora, yo podía hacerlo. Si yo no soy el dueño, era muy difícil que yo fuera a plantearle a un dueño o director de emisora que yo quería transmitir esos juegos que algunas veces comenzaban a las 1 de la tarde, claro, otras veces a las 4 de la tarde, otras veces a las 7 de la noche y otras veces a las 10 de la noche, porque eso sería terrible para una programación. Pero como dueño yo sí podía hacerlo. Claro. Y por eso lo hice. Hice todos los arreglos que fue necesario. Yo estaba haciendo el camino al andar, porque no existía precedente. Ni Cuba lo hacía, ni Venezuela lo hacía, ni Puerto Rico lo hacía. Y nosotros fuimos el primer país que comenzó a seguir a sus peloteros que estaban en Grandes Ligas. Y esa es la historia. Don Eli, para estos jóvenes, ¿qué es lo que usted hace para mantener? Parece que usted tiene consigo la historia de la televisión y la fuente de la eterna juventud. Estos jóvenes que tienen una mala vida y que duermen tarde y que viven bebiendo, dígales por favor cuál es el secreto para mantenerse tan lúcido como... Bueno, mi secreto es ser amigo de Nini Cáfaro. No, dos cosas. Hay algo que tú tienes en lo que tú no tienes nada que ver, que te lo trae el ambiente biológico, lo que Dios te da o no te da. Sí. Dios o la naturaleza, dependiendo cada quien que interprete, ¿verdad? Esa es una parte. Y la otra parte es la que tú aportas. Y en mi caso, cuando yo tenía como 15 años, que comencé a aprender inglés, yo recuerdo, escuché un anuncio de la cervecería Presidente. Ustedes le mandan su factura. Sí, que decía ese anuncio, cerveza Presidente, la bebida saludable de la moderación. Wow. Y a mí eso me llamó la atención. Digo, qué raro que un productor de un licor te diga que no tomes mucho, porque lo que él fabrica, él quisiera que se lo compren bien, ¿verdad? Por eso me llamó la atención. Discurrí sobre eso y me di cuenta del valor que tenía esa frase y decidí aplicarlo a mi vida. Entonces yo lo aplico al comer, al beber, al hacer, de lo que sea, todo con moderación. Entonces yo pensé, bueno, yo no puedo crecer más porque ese es el tamaño que Dios me dio, ¿verdad? Pero yo sí puedo cuidarme de no crecer en otra dirección. Claro. Entonces yo me cuido en el comer, de no comer en exceso. Y de no beber en exceso tampoco. ¿Escuchaste, no, Max? Yo espero que ustedes lo lleven. Que no se diga más. Mire, don Eli, ustedes lo lleven. Antes de despedirnos por hoy, ¿qué viene ahora con Radio Televisión Dominicana? ¿Algún plan que ya esté establecido? Bueno, ahora lo que viene, ya Iván creó el estudio de desarrollo de series de televisión. Se ha hecho La Familia Espejos, que es la historia de una familia
que son familias real. Y ellos cuentan esta historia pretendiendo que son una familia, siéndolo en realidad, pero todos actúan. Eso ha sido un gran logro. Basada en valores, esa serie, Sí, muy ya interesante. la primera temporada se ha utilizado y hay otra serie que tiene un carácter histórico, que es Los Trinitarios, Ay, sí. que yo entiendo que la vamos a comenzar a poner en el aire en el curso del mes de septiembre. Es una decisión de Iván en su momento, pero ya los primeros capítulos se han grabado y hay plan de seguirlo haciendo. Qué bien. Es decir, que eso está en el futuro inmediato. Iván es una máquina de trabajo y de creatividad. Tiene muchas neuronas. Así que podemos esperar de él varias cosas nuevas. Don Ellis, de verdad para nosotros es un privilegio haberlo tenido con nosotros. Muchísimas gracias. Un privilegio, un orgullo, un honor. Un gran honor. Después de todo lo dicho, que no se diga más. Sí, gracias. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.